Mucho gusto, mi nombre es Stephanie Naveros, soy la psicóloga organizacional encargada de hacerte la entrevista del día de hoy. Bueno, pues, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Sebastián Bolaños. Bueno, Sebastián. Bueno, pues quería primero que todo decirte que estás en un colegio en donde la visión del colegio es formar estudiantes de forma integral, llevándolos por los valores cristianos. Es un colegio que lleva más de 20 años funcionando. Tenemos más de 50 personas a cargo del colegio, en donde son profesores que están especializados en su área. Tratamos de innovar siempre, de crear estudiantes críticos. Entonces es un colegio en donde queremos formar a los estudiantes y que los profesores también estén comprometidos con él. Ahora sí, teniendo esto en cuenta, quiero pues ya pasar a la entrevista. Entonces esto va a consistir en unas preguntas, vas a hablar referente a tu experiencia, a lo que has vivido. Bueno, entonces cuéntame, ¿qué edad tienes? Tengo 28 años. ¿Y qué estado civil te encuentras? Actualmente tengo una esposa. ¿Y con quién vives? Vivo con mi esposa y con 2 perritos. ¿Y ella a qué se dedica? Ella es comerciante. Comerciante. Bueno. Entonces, ¿cuál es tu rutina diaria? Pues actualmente estoy sin empleo, ya que me cambié de ciudad. Nos cambiamos de ciudad con mi esposa. Entonces, como llevamos apenas una semana aquí, simplemente nos hemos estado acomodando y hemos estado conociendo pues poco a poco la ciudad. Pero mi rutina normal sería levantarme muy temprano, tipo 5:30, 6 de la mañana, luego ya irme a trabajar y ya en la tarde, si tengo algún tiempo libre, entonces dedicárselo a mi esposa, o si no, también me gusta bastante el tema de la fotografía. ¿Y cuáles serían esas metas que tienes a corto, mediano y largo plazo? Hablando de que corto sean 2 años, mediano unos 5 y largo unos 10. Está bien. A corto plazo sería acomodarme más en la ciudad, conocerla, conseguir un empleo. A mediano plazo sería conformar ya como una familia con mi esposa, tener hijos. Y a 10 años sería, aparte de los estudios que ya tengo, ejercer como una nueva especialización, una maestría más. Bueno, Sebastián, cuéntame acerca de tus estudios. Yo lo primero que hice al salir del colegio fue que en mi pregrado estudié licenciatura en biología. Posteriormente estudié docencia y pedagogía. Y lo último que hice fue una maestría en biología. ¿Y por qué decidiste ser docente? Pues la verdad, desde muy pequeño me ha gustado el hecho de enseñarle a otras personas lo que sé. Entonces, hasta cuando estaba en el colegio lo pensé bastante porque mi familia no estaba de acuerdo, pero al final me decidí por la docencia porque me gusta enseñar a las demás personas todos mis conocimientos y además considero que es un trabajo bastante difícil, requiere bastantes sacrificios, esfuerzo, dedicación, pero considero que vale bastante la pena cuando los estudiantes entienden y aprenden todo aquello que tú les quieres transmitir. ¿Y siempre has trabajado como docente o has trabajado anteriormente en algo otro? En la universidad, después de que salí, trabajé en investigación, pero fueron unos meses cortos. Posteriormente me mudé a la ciudad de Popayán y ahí sí trabajé en el Colegio de los Andes. Ejercí la profesión de docente por 2 años. Qué bien. ¿Y trabajas actualmente? Actualmente no trabajo porque prácticamente soy nuevo en la ciudad. Llevo escasos días y a mi anterior empleo pues me tocó dejarlo, me tocó renunciar por el hecho de la distancia. Entonces, como anteriormente trabajaba en Popayán, pues me quedaba muy difícil desde Cali viajar todos los días hasta allá. Entonces, ¿cuál sería tu flexibilidad para este cargo? Mi flexibilidad en cuanto al tiempo prácticamente sería toda la flexibilidad y todo el tiempo que ustedes requieran. No tengo problema por eso. Ya respecto a tu cargo, ¿qué métodos educativos sueles usar o cuáles? En el aula de clase me gusta apoyarme bastante de herramientas como el VideoIM, con el fin de proyectarle a mis estudiantes imágenes, videos o incluso hasta los talleres. Entonces me baso más que todo en estas herramientas para poder generar un buen ambiente durante la clase. ¿Y cómo organizas tus clases?
Mis clases normalmente las organizo para que duren aproximadamente 2 horas. Entonces lo que hago es que en la primera clase sería como una especie, en el primer tiempo de la clase sería como una clase magistral, en donde le explico a mis estudiantes un tema en específico y posteriormente, si no he preparado algún taller para ellos, lo que hago es mostrarles imágenes, videos, para que ellos puedan entender mejor el tema que acabamos de ver. ¿Qué tanta experiencia tienes con las TIC pues en una clase? La verdad la experiencia, considero que tengo buena experiencia porque prácticamente desde el segundo año que ejercí como docente me apoyé bastante en estas porque considero que son una herramienta muy útil para poder explicar a los estudiantes cierto tema y que estos mantengan la atención durante todo el tiempo que dura la clase. Entonces me gusta apoyarme bastante en estas. ¿Qué expectativas tienes al trabajar aquí en esta institución educativa? Las expectativas que tengo es generar un buen ambiente tanto en el aula de clase como con mis compañeros, como con los directivos de la institución. Entonces espero que ellos cuando entre me puedan apoyar, me puedan brindar todo su apoyo para que yo asimismo me pueda adaptar a la institución y poder generar buenas relaciones. ¿Y cómo crees que puedes tú generar esas buenas relaciones con tus compañeros docentes? Ok, considero que desde que yo entré a la institución, yo creo que en cuanto al respeto, entonces, si por ejemplo yo conozco a alguien y generamos como un respeto mutuo, asimismo a medida que nos vamos conociendo más y más, se puede ir generando un buen ambiente con mis otros compañeros. ¿Y cómo generarías igualmente un entorno positivo, pero en tu aula de clase? En mi aula de clase yo creo que sería también desde el principio, entonces estableciendo como unos parámetros, como unas reglas y dejando claro cuál es el rol de cada quien. Entonces, por ejemplo, que mis estudiantes sepan que pueden bromear conmigo, pero por así decirlo, que sepan hasta dónde llegar, hasta qué punto llegar. Y para eso yo considero que se debe dejar claro desde un principio cuál es el rol de cada quien, que a pesar de que yo bromee con ellos o juegue con ellos, yo pues voy a seguir siendo su profesor. Entonces considero que es pertinente eso. ¿Y tú cómo trabajas frente a la indisciplina y un grupo? Frente a la indisciplina también, creando reglas desde un principio. Entonces, por ejemplo, se crean ciertas reglas. Entonces, digamos, si cierto estudiante o cierto grupo de estudiantes genera indisciplina o veo que constantemente generan indisciplina, entonces como hay unas reglas establecidas, entonces pasan a cumplirse esas reglas, que son por ejemplo que se tienen que quedar después de la clase, o por ejemplo si es solo un estudiante, entonces si veo que está en repetidas ocasiones generando la indisciplina, simplemente lo llamaría, hablaría con él, y si veo que después de hablar con él lo sigue haciendo, entonces pasaría a colocarle una especie de castigo. Pero en este caso mis castigos son más que todos educativos, por así decirlo. Entonces a ese estudiante le colocaría el castigo de, por ejemplo, de que para la próxima clase me haga una exposición o así. ¿Y tú qué esperas que tus alumnos consigan de tu clase? Yo espero que mis alumnos se sientan satisfechos y que les guste ir a la clase. Espero que con ellos yo pueda generar una buena empatía. Espero que ellos puedan aprender todo aquello que yo me propongo que aprendan. Ya, ¿y tú sientes que eres capaz de transmitir ideas claras? La verdad, sí. Como te decía, me ha ido muy bien utilizando el hecho de las TIC. Entonces, yo creo que es importante porque cuando uno se apoya en estas y las sabe manejar de una buena manera, asimismo uno logra transmitirle más a los estudiantes todo lo que uno quiere que ellos aprendan. Además, pienso que las TIC te ayudan a que, por así decirlo, como las clases normalmente son 2 horas, entonces estas te ayudan a que la atención de los estudiantes se mantenga durante todo el periodo de tiempo que dura la clase. Muy bien, ¿y qué esperarías como nosotros, como grupo de trabajo, qué esperarías de nosotros para tu ingreso? Yo esperaría que me den su apoyo, total apoyo, yo creo que es lo más importante y también que podamos generar un buen ambiente, unas buenas relaciones y que no sea solo al principio, sino que se mantenga durante todo el tiempo que dura el periodo académico. Bueno, Sebastián, cuéntame, ¿para ti es importante innovar? Yo creo que
innovar es bastante importante para que las clases no se vuelvan monótonas. Entonces, a mí me gustaría innovar en esta institución en cuanto a las clases, por ejemplo, permitiéndole a los estudiantes que den ideas acerca de qué les gustaría hacer en la clase. Entonces, por ejemplo, se podrían hacer salidas de campo, o no sé, o visitas hacia algún centro que yo considere que sea pertinente, para que así mis estudiantes puedan aprender cosas nuevas, puedan tener experiencias a futuro. Ya. ¿Y cómo trabajas bajo presión? Bajo presión, pues a ver, yo siempre en todas mis clases las organizo para que tengan cierta duración. Entonces, si por ejemplo me toca trabajar bajo presión, lo que haría sería, en vez de extenderme en cada clase, sería como ser más preciso, no hacer tantos talleres, sino que ir más, y ser más directo, por así decirlo. Más puntual en cuanto a los temas que quiero que mis estudiantes aprendan y yo considere pertinentes. Ya, Sebastián, ahora háblame de cuál es esa debilidad, cuál crees que es esa debilidad tuya y también cuál crees que es tu mayor fortaleza. Está bien. Pues yo considero que mi mayor debilidad es en cuanto a las clases, cuando por ejemplo, bueno, mis clases como tienden a ser más didácticas, entonces yo considero que todos los estudiantes van a la par. Yo considero que todos los estudiantes van aprendiendo al mismo nivel que otros, por ejemplo. Entonces yo considero que una debilidad podría ser esa, que tal vez yo no me dé cuenta que cierto estudiante o cierto grupo de estudiantes no ha entendido cierto tema. Pero al mismo tiempo yo creo que esa debilidad se podría complementar con mi fortaleza, ya que si yo me doy cuenta que un estudiante no va a la par que los demás, entonces lo que yo haría es tener mucha paciencia con este estudiante. No me irritaría ni nada de esas cosas, sino que por el contrario intentaría darle el mayor apoyo posible para que él o ese grupo de estudiantes puedan entender y puedan seguir a la par que los demás. Ya. Y ahora para finalizar, Sebastián, cuéntame, ¿tú cómo consideras que la docencia aporta a la sociedad o a las futuras generaciones? Ok, pues yo considero que la docencia y el hecho de ser docente aporta bastante a la sociedad, ya que, por ejemplo, un país que no tenga educación es un país que prácticamente se va a ir a la ruina. Entonces yo considero que la educación es muy importante. Entonces, la docencia en una sociedad es muy importante porque hace que las personas sean mejores, hace que los niños se vuelvan mejores personas, hace que los... ¿Qué? No, el ruido. Es que las caras que hiciste me desconcentraron, como que... Otra vez. Ya, pero esa parte, es que se escucha ruido, yo creo que va a quedar allí. ¿Cómo que? No creo, en fin. ¿En qué parte? Debes preguntarle a la sociedad. No, volver a preguntar por si algo. Bueno, Sebastián, para finalizar, quiero saber tú qué opinas o tú qué piensas de cuál es la importancia del docente aportando hacia la sociedad o hacia las futuras generaciones. ¿Qué piensas sobre esto? Está bien. Yo pienso que el hecho de ser docente influye bastante y es muy importante en cuanto al desarrollo de una sociedad. Porque, por ejemplo, los países que tienen escasa educación o poca educación tienden a ser más inestables, por así decirlo. Entonces yo considero que una buena educación en una sociedad permite que las personas puedan ser pues, mejores personas, puedan tener más valores, puedan tender a crear una mejor sociedad. Entonces yo considero que que el hecho de ser docente influye mucho porque aporta bastante a que las personas tengan una mejor visión hacia un futuro, tengan un pensamiento más crítico y eso lo que hace es generar una mejor sociedad y un mejor desarrollo de la sociedad. Bueno, Sebastián, esto sería todo por hoy. Esta sería la entrevista. Entonces, ¿tienes alguna duda? No, todo me ha quedado claro. Listo, entonces dentro de 20 días te llamaremos informando si quedaste o no y ya pasarás al proceso de inducción. Entonces, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias a ti.